Muy buenas noches para todos. De nuevo, bienvenidos y esperamos hayan podido repasar el fin de semana nuestros anteriores módulos. En contados minutos daremos inicio al cuarto módulo, alteraciones de cavidades del curso latinoamericano, base en electrocardiografía, lo que necesita saber. Como primer aviso, le recordamos que esta sesión estará disponible en el canal de Asocen UNL y de los demás canales de las demás asociaciones, al igual que los otros módulos del curso, por lo que le recomendamos poder suscribirse. Mi nombre es Richard Fernando Quinde, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Medicina, presidente de la Universidad, presidente de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Loja y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencia Espacial. Esta noche seré su anfitrión y me acompañará María Alejandra Rey, estudiante de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, miembro del CEIMID-UIS del Comité de Educación Médica y parte de la logística de este evento. Bienvenida, María Alejandra. Buenas noches para todos. Muchas gracias, Richard. Les damos nuevamente la bienvenida y agradecemos su compañía y disposición para aprender esta noche con nosotros. El día de hoy abordaremos un tema de gran importancia: alteraciones de cavidades, con la participación del doctor Alfredo Pacheco Montoya, donde se evaluarán tópicos como anormalidades auriculares, hipertrofias ventriculares, bloqueos de rama, hemibloqueos y dilataciones. Bueno, esperaremos un momento para que se conecten más participantes y iniciaremos con la transmisión.
Buenas noches de nuevo. Les damos la bienvenida desde Azucen UNL Ecuador, Semit Cruz México, Absencol, Semit WIS Cardio EKG Colombia, Socimec Perú y todo nuestro equipo organizador a nuestro cuarto módulo. Esperamos que puedan disfrutar y aprender el día de hoy de la presentación del doctor Daniel Alfredo Pacheco Montoya. Este módulo lleva por nombre Alteraciones de cavidades. El doctor Alfredo Pacheco Montoya, médico y cirujano de la Universidad Nacional de Loja, especialista de medicina interna por la Universidad Internacional del Ecuador, máster en la aplicación y el control terapéutica antimicrobiana intrahospitalaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, docente titular de medicina en la Universidad Técnica Particular de Loja, médico tratante del Hospital Isidro Ayora en la ciudad de Loja y miembro internacional del American College Physicians. Listo. Bienvenido, doctor Daniel. Es un honor para nosotros contar con su participación esta noche. Antes de comenzar, les recordamos a todos los participantes que esta transmisión quedará disponible en el canal de YouTube. De igual manera, queremos recordarles nuevamente que para obtener el certificado del curso deberán llenar 3 de los 6 formularios de asistencia. En cuanto a la evaluación, esta se realizará al final de los 6 módulos mediante una serie de preguntas de cada conferencia. En total serán 16 preguntas, de las cuales deben responder como mínimo 11 para obtener su certificado. Es importante recordar que el formulario de asistencia de hoy estará disponible hasta mañana 28 de julio a las 21 horas Colombia. Podrían realizar sus preguntas que surjan durante la conferencia por medio del formulario que estaremos difundiendo por los diferentes grupos de WhatsApp y de Telegram. Las preguntas que no sean resueltas el día de hoy serán discutidas el día del foro al final del curso. El chat de YouTube se encuentra inhabilitado con el fin de poder evitar spam y sin más que decir, quedamos en sus manos, doctor Daniel. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues voy a compartir pantalla, voy a presentar algunas diapositivas que espero les sean útiles y les pueda dar algún conocimiento distinto al que ya tengan, o nuevo por lo menos. Bueno, me pidieron que ponga estas diapositivas también, de todas las charlas, y no podía perder la oportunidad pues, de mostrar esta imagen, esta caricatura que hoy Richard me hizo llegar, que bastante simpática, ¿no? Bueno, muchas gracias por eso. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta hora y media, 2 horas, que espero no sean muy cansonas? Pues vamos a ver esto, electrofisiología. Es importante, siempre insisto en que el buen médico es aquel que realmente conoce mucha fisiología, entonces hay que entender las cosas desde la base para luego poder comprender bien la patología. Así que electrofisiología, un poquito de aquello que me imagino que ya han de haber revisado en algún otro módulo. Vamos luego a ver algo de bloqueos de rama y finalmente el crecimiento de cavidades. Bueno, entonces empecemos con la electrofisiología y bueno, un poquito de anatomía también metido ahí también, pues ahí está ubicado el corazón. Ustedes saben, pues en el mediastino es importante entender cómo está ubicado el corazón para saber cómo se dirige el potencial de acción, ¿sí? Mírenlo como el corazón está en el mediastino, entonces tiene esta forma de cono truncado y se dirige permítanme sacar el puntero, ya. Y tiene una dirección de arriba a abajo, de un poquito ligeramente de derecha a izquierda, y también ligeramente de atrás hacia adelante. Entonces, esa es la posición del corazón, y en esa misma dirección se mueve la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, eso nos ayuda un poco a definir cuál es la ubicación, el eje eléctrico, ¿no? Otra cosa importante que hay que considerar a la hora de comprender la electrocardiografía es ¿no? La diferencia del grosor del músculo entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y obviamente entre las aurículas, ¿no? Las aurículas tienen una pared muy delgadita, muy poquito músculo, mientras que el ventrículo izquierdo es muy grueso y sobre todo la punta del corazón es la más musculosa, si se podría decir así. Y pues el ventrículo derecho está entre las aurículas y el ventrículo, su grosor. ¿Esto por qué es importante? Porque obviamente ustedes saben que a mayor músculo pues se puede generar mayor energía y obviamente para despolarizar mayor cantidad de músculo se necesita
un poco más de voltajes también, o se van a generar más voltaje en un músculo que es más grande. Entonces, por eso es importante comprender este asunto para ver la diferencia en los voltajes que se generan ya en el trazado electrocardiográfico. Bueno, el sistema de conducción, pues, como ya lo han de ver, ya seguramente lo han revisado, pues está compuesto por algunas estructuras que son unas células especializadas, un poco compactas, que tienen esa capacidad de autoexcitación y de conducción de un impulso nervioso denominado potencial de acción. Inicia en el nodo sinusal, que ustedes recuerdan, está ubicado acá, justamente donde desemboca la vena cava superior, en la pared posterior y superior de la aurícula derecha, y a partir de ahí este nódulo que tiene células que son autoexcitables porque son permeables al sodio, etcétera, permite que se genere el impulso y desde ahí salga, ¿no? Como ven aquí, por las fibras internodales, hacia la aurícula izquierda y hacia el nodo aurículo-ventricular, que es la única zona en donde las aurículas se unen con los ventrículos, porque todo el resto está separado por este anillo fibroso. Entonces, la única zona en donde realmente hay una comunicación, digámoslo así, entre las fibras musculares de aurículas y ventrículos es a través de este nodo aurículo-ventricular. Y luego ya entra el haz de His, que realmente hay gente que dice, no, el nodo auriculoventricular, o el haz de His, mejor dicho, no existe porque es una cuestión más bien funcional, es más bien el nodo aurículoventricular que luego que penetra en el tabique interventricular se adelgaza, y ese adelgazamiento eso es lo que se le conoce como haz de His, que más o menos es 1 centímetro y medio, cabalgando sobre el tabique interventricular. Y luego, pues, de las de His nacen las ramas de las de His, derecha e izquierda, y finalmente, pues, estas fibras de Purkinje que se meten desde el endocardio, desde el subendocardio hasta el epicardio, y se interconectan todas, y por eso genera este sitio, ¿no? En el corazón, cuando llega un impulso se despolariza, pues, toda la masa muscular. Y es importante comprender que esta conducción tiene una velocidad. Es muy veloz desde el nodo sinusal hasta el aurículo ventricular, ¿sí? Y se demora 30 milisegundos más o menos en atravesar el potencial, desde el sinusal al aurículo ventricular. Y fíjense cómo en el aurículo ventricular se detiene, se enlentece fisiológicamente, se enlentece la conducción y tarda en este pequeño espacio de tiempo del nodo aurículo ventricular alrededor de 130 milisegundos es lo que le toma atravesar el impulso. Esto es porque el nodo auriculoventricular tiene un contenido algo fibroso. Y esto también es importante porque mecánicamente le da tiempo a la aurícula en contraerse y poder terminar de llenar al ventrículo, ¿no? En la tercera fase de llenado ventricular. Si esto no pasara, si no hubiera este enlentecimiento del impulso aquí en el nodo auriculoventricular, las aurículas, al contraerse, se encontraran con unas válvulas auriculoventriculares cerradas. Entonces eso pues, no haría que se complete el llenado ventricular y sería un problema, ¿no? Y sería un problema. Bueno, una vez que se vuelve más lento ahí en el nodo auriculoventricular el potencial, fíjense como en el haz de His y en las fibras ya, en las ramas, otra vez se acelera. Y le toma 30 milisegundos llegar desde el nodo auriculoventricular hasta la punta del corazón, más o menos, ¿no? Y luego hasta la última fibra de Purkinje le toma alrededor de 30 milisegundos más. Y pues la aurícula izquierda, el impulso le llega alrededor después de unos 90 milisegundos de haberse generado en el nodo sinusal. Pues más o menos esos son los tiempos. Y esto lo pongo porque luego vamos a conversar sobre los criterios y todo esto. Entonces, a mí me gusta trabajar sobre milisegundos más que segundos. Entonces, solo para aclararlo, ¿no? Un segundo tiene 1000 milisegundos. Eso quiere decir que 0.2 segundos pues, son 200 milisegundos y 0.04 segundos serán 40 milisegundos. Es simplemente una relación para tenerlo claro y hablar todos de la misma forma, durante esta charla al menos, ¿no? Quiero recordar esta parte para poder entrar en la cuestión de los vectores, que cuando una membrana excitable se despolariza, le llega un estímulo, se despolariza. Para que una membrana se despolarice, tiene que estar polarizada. ¿Qué significa que esté polarizada la membrana? Tiene que estar positiva. Por eso de polarizado, positivo, ¿no?
Entonces, la membrana está positiva, está polarizada. Y cuando está polarizada, está en reposo. Está estática, no está transmitiendo un impulso. Cuando le llega un estímulo, esta membrana se despolariza, es decir, pierde su polaridad. Por tanto, se convierte en negativa. Y al convertirse en negativa, entonces se genera el potencial de acción. Y este potencial de acción va en dirección de la zona que aún está polarizada. Porque solo se puede despolarizar la membrana cuando está polarizada. Una membrana que está despolarizada no se polariza, se repolariza. ¿Sí? Entonces, se despolariza una membrana polarizada. Y una vez que está totalmente despolarizada, negativa, pues se repolariza, es decir, adopta otra vez las cargas positivas. Entonces, fíjense cómo la despolarización, es decir, asumamos que este es el nodo aurículo, el nodo sinusal, que la letra A es el nodo sinusal, y desde aquí parte el potencial de acción. Entonces, miren cómo este potencial de acción va dejando cargas negativas, una zona despolarizada, y se dirige hacia una zona que aún está polarizada, para intentar despolarizar. Entonces va hacia las aurículas, hacia el nodo aurículo-ventricular, hacia His, Purkinje y el miocardio en general. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es importante esto? Porque esto es importante entender, porque a partir de esto nosotros podemos fácilmente comprender el asunto de los vectores. Un vector, pues no es más que la representación gráfica de este potencial de acción. Entonces, la punta de la flecha nos indica hacia dónde se dirige el potencial de acción. ¿Sí? En este caso, pues se dirige de una zona despolarizada hacia una zona polarizada. Por tanto, entonces, siempre la cola del vector es negativa porque está en una zona ya despolarizada y la cabeza del vector siempre es positiva porque se dirige a una zona que aún está polarizada. Ahora bien, el tamaño del vector, la longitud del vector indica voltaje. En el electrocardiograma ese voltaje está medido en milivoltios, representados por esta letra M minúscula y V mayúscula. Serían milivoltios. Entonces, si yo dibujo un vector muy grande, quiere decir que tiene mucho voltaje. Si dibujo un vector pequeño, pues eso quiere decir que tiene poco voltaje, ¿no? Eso para entender un poco esto de los vectores. Ahora bien, una vez que ya entra, como el tema de hoy va a tratarse básicamente de ventrículos, aunque topamos algunas aurículas, pero sobre todo vamos a ver bloqueos y hipertrofias ventriculares. Entonces, me centraré un poco en la despolarización ventricular. Miren cómo cuando llega el impulso al nodo aurículo-ventricular y entra a las de His, el tabique se despolariza desde la izquierda hacia la derecha. ¿Sí? Y esto genera, miren, un vector pequeño que se dirige de izquierda a derecha. Por tanto, acá es positivo, la cola negativa, y es de pequeño voltaje, ¿no? Luego sigue por el haz de His, no se olviden que el impulso eléctrico va en sentido anterógrado, es decir, siempre va hacia adelante, no se regresa, ¿no? Excepto en patologías, ¿no? Entonces, el impulso sigue por las ramas del haz de His hacia la punta. Y aquí, miren, claro, se dibuja un vector mucho más grande porque es mucho más voltaje y positiva la cabeza, la cola negativa, siempre, ¿no? De una zona despolarizada hacia una zona polarizada. Luego, la despolarización va hacia las paredes libres de ambos ventrículos, pero como decíamos, el ventrículo izquierdo es más grueso, tal como está aquí en este dibujo, entonces se lleva toda esa energía hacia allá, hacia el lado izquierdo se genera un tercer vector, que también es largo, con la cola negativa, cabeza positiva, es el vector 3, y el vector 4 de despolarización es hacia las bases del corazón, hacia la base derecha y hacia la base izquierda. La última parte en despolarizarse es la pared libre, la parte alta de la pared libre del ventrículo izquierdo. Es decir, la base del ventrículo izquierdo es la última parte que se despolariza. Entonces miren cómo se generan por lo menos estos 4 vectores de despolarización. Es decir, cómo va la onda de despolarización, cómo va circulando en el corazón. Muy bien. Entonces, ese potencial de acción generado en esa dirección, con ese voltaje, es que nosotros lo podemos medir en el electrocardiograma a través de las derivaciones. Las derivaciones las que registran eso. Y solo para entender un poquito el asunto es que estas derivaciones
bipolares tienen un polo negativo y un polo positivo. Por ejemplo, este es de 1, polo positivo en el brazo izquierdo. ¿Eso qué quiere decir? Como vieron en el gráfico anterior de la membrana, se dirige la despolarización hacia el polo positivo. Eso quiere decir, en otros términos, que esta derivación lo registra el corazón desde su polo positivo. Entonces, ¿desde dónde lo mira al corazón de 1? Pues lo mira desde el hombro izquierdo, desde el brazo izquierdo. Y por tanto, desde aquí alcanza a ver, porque aquí está su polo positivo, le alcanza a ver ciertas estructuras. Por ejemplo, veamos de 3. De 3 el polo negativo está en el brazo izquierdo y el polo positivo está en la pierna izquierda, ¿sí? Acá. Por tanto, entonces, lo va a registrar el corazón desde la pierna izquierda, porque siempre registra desde el polo positivo. Entonces, lo registra desde abajo. Las precordiales lo registran al corazón como mirándolo de arriba, como cortándolo desde arriba, y entonces registrarán cada uno pues una porción del corazón, y por eso es que podemos delimitar caras y podemos delimitar cierta característica ventricular. A partir de ese registro, entonces, de toda esta energía que genera el corazón y que se transmite al tórax y que se puede registrar gracias a los electrodos que se colocan en los brazos y en el pecho, se ha dibujado este sistema hexaxial para las derivaciones periféricas, no para las precordiales, sino para las periféricas, es decir, para D1, que va del brazo derecho al brazo izquierdo, D2, que va del brazo derecho a la pierna izquierda, y D3 del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Y las ampliadas, que son unipolares, que van, digámoslo así, como desde el aparato, desde el corazón, digámoslo así, AVL al brazo izquierdo, AVF a la pierna izquierda y AVR al brazo derecho. Entonces, este sistema hexaxial, miren, está dibujado en vectores. Son vectores lo que tiene, ¿no? Entonces, por eso, miren, D1, el polo positivo está acá, en el lado izquierdo, y el polo negativo está en el lado derecho. Vemos AVF. AVF, ¿dónde está la cabeza? Está abajo, el polo positivo. Por eso es que AVF lo mira al corazón desde abajo, y la parte negativa, la cola, está arriba. Entonces, así se dibuja el sistema hexaxial, y de acuerdo a esto, miren cómo cada derivación va a registrar una parte específica del corazón. Aquí pueden ver entonces, aquí está D1 y aquí está AVL. ¿Qué están mirando D1 y AVL? Están mirando esta parte morada. Esta parte morada se denomina la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, están mucho más cerca de aquí. Entonces, por eso registran esta zona, la parte alta de la pared libre del ventrículo izquierdo. Veamos, por ejemplo, D3, AVF, D2. Estas están mirándolo al corazón desde abajo, porque aquí están sus polos positivos. Entonces lo miran al corazón desde abajo. Por eso es que registran la pared inferior, o la cara diafragmática del corazón, como se le quiera denominar, ¿sí? Y así entonces nacen estos denominados las derivaciones contiguas. Atentos con esto, que AVF de 2, de 3 lo registran al corazón de abajo, D1 y AVL lo registran desde el lado izquierdo. Eso es importante para poder comprender mejor lo siguiente. ¿Qué es esto, no? Aquí están otra vez esos 3 vectores que habíamos nombrado. Bueno, habíamos nombrado 4, pero este vector negro es el de repolarización. Y más bien acá entonces tenemos un vector verde que decíamos que despolariza desde el tabique hacia la derecha, uno que viaja hacia la punta y otro que va hacia la base del corazón. Entonces, comprendamos cómo se grafican estas derivaciones. Miren, estamos frente a las derivaciones periféricas. Aquí estamos con AVF, D3 y D2. Tomemos como ejemplo AVF. AVF es una derivación que lo registra el corazón desde abajo. Por tanto, esta es la morfología normal habitual de AVF. ¿Qué pasa con AVF? ¿Por qué tiene esta forma, una R alta y una S pequeña? El QRS, ¿no? ¿Por qué tiene esta morfología? Porque, miremos, veamos, cuando se genera esta pequeña deriva, este pequeño vector, prácticamente está muy lejos de AVF como para generar un registro importante. Entonces, no se ve ninguna modificación, no se ve ninguna onda, ¿no? Pero este vector azul va directamente hacia la pierna izquierda. Y como la cabeza es positiva, entonces es como que el AVF lo ve venir al vector.
y le ve venir la cabeza, es decir, la parte positiva, y por eso registra una onda positiva. Y es grande, ¿no? Porque el vector es grande. Entonces dibuja una onda R alta. Luego ve cómo se aleja el vector de la base, ¿no? Que se va hacia la base, y dibuja una pequeña onda negativa. Ahora veámoslo a D1. ¿Por qué D1 se registra así? Es algo muy, muy parecido, ¿no? Porque D1, como está mirándolo desde arriba, en cambio, este está mirándolo desde el brazo izquierdo, este vector ve igual, lo mismo, como va hacia la base, este vector que despolariza la base, y por eso es que detecta esta onda positiva alta, porque lo mira este vector rojo como viene hacia él. ¿Sí? Entonces, y como la cabeza es positiva, entonces dibuja una onda R alta. Y ahora en las precordiales. En las precordiales tomemos como ejemplo a V1. V1, miren, a este pequeño vector verde lo ve primero y le ve la cabeza, por tanto es positivo. Y como es un vector pequeño, pues dibuja una pequeña onda R. ¿Sí? Y luego, ¿qué ve de este vector azul? Que es la parte izquierda, que se va hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia la punta y hacia la izquierda, y el rojo que se va hacia la izquierda. ¿Qué es lo que observa de ellos? Les ve la cola. Y como ve la cola y la cola es negativa, pues dibuja una onda negativa. Y como el vector es grande, pues dibuja una onda grande, profunda, una S denominada así, una S profunda. Entonces, miren, esta es la morfología habitual de V1. Una R pequeñita y una S grande. Eso es lo habitual ver en V1. Si ya vemos patrones distintos, es porque algo está ocurriendo. Por tanto, entonces, miren que la parte positiva de V1 prácticamente nos representa el ventrículo derecho. Y la parte negativa de V1 nos representa el ventrículo izquierdo, es decir, el vector azul y el rojo. Lo mismo con V2. La parte positiva, ventrículo derecho, lo negativo, ventrículo izquierdo. Y con V3, que es la zona de transición, lo mismo. Positivo, ventrículo derecho, negativo, ventrículo izquierdo. Ahora, por eso se les denomina a estas derivaciones derechas. Ahora vamos con V6. V6 está ubicado, miren, muy lejos del corazón. ¿Se lo ubica dónde? ¿No es cierto? Acá en la axila, en la línea medio axilar, en el quinto espacio intercostal izquierdo. Desde ahí, entonces, ¿qué es lo que mejor ve del corazón? Obviamente le ve el ventrículo izquierdo. Entonces lo ve mejor a estos vectores, al rojo y al azul. Por eso es que miren, ¿qué dibuja V6? V6 dibuja una gran onda R, positiva. ¿Por qué? Porque el vector azul es positivo, es grande, entonces le ve la cabeza y por eso registra una gran onda R positiva. Y luego, pues de este vector verde apenas alcanza a ver una onda negativa, o del mismo del rojo que se va hacia la base, le alcanza a ver una pequeña cola negativa, y por eso es que dibuja una pequeña onda negativa, ¿sí? Hacia la base de los ventrículos. Y por eso es que se considera que en V6, en V5 y en V4, lo positivo es el ventrículo izquierdo y lo negativo es el ventrículo derecho. Lo mismo para V5 y V6. Esto nos ayudará a entender y a comprender cómo se obtienen estos índices, como por ejemplo el índice de Sokolov, que lo vamos a ver luego. Finalmente, para terminar esto de la electrofisiología, pues aquí hay algunos patrones, ¿no? Patrones del QRS. El QRS puede tomar diferentes morfologías y se lo denomina con letras. Una letra mayúscula, una letra minúscula. Recuerden que una onda R siempre es positiva. Nunca podemos hablar de onda R negativa. Siempre las ondas R son positivas. La definición de onda R es la primera onda positiva que aparece en el complejo QRS. Esa es la definición de onda R. ¿Cuál es la definición de onda S? Es la onda negativa que aparece después de la R en el complejo QRS. Eso es una onda S. ¿Y cómo se denomina a la primera onda negativa que aparece antes de la R en el QRS? Se le denomina onda Q. Esa es la definición entonces de las ondas. Aquí entonces fácilmente vemos, ¿no es cierto?, un complejo QRS que si ustedes estuvieron atentos a la parte anterior se van a dar cuenta que, por ejemplo, este es el patrón habitual de V1, ¿sí? Una onda R pequeña con una onda S profunda. Y por eso miren el patrón, R minúscula, S mayúscula. ¿Cuándo se le pone la letra mayúscula?
Esto es un dato arbitrario, si se quiere. Cuando una onda mide más de un cuadro grande, es decir, de 5 cuadritos pequeños, cuando mide más de eso, ya se le pone una letra mayúscula. Cuando mide menos de 5 cuadros pequeños o un cuadro grande, se le denomina con una letra minúscula. Por eso es que miren, aquí hay una R pequeña, minúscula, y una S mayúscula. Ahora, ¿cómo será entonces el patrón R mayúscula, S minúscula? Pues así. Una onda R de más de 5 milímetros y una onda S de menos de 5 milímetros. ¿Cómo será el patrón R, S, R'? Pues miren, una onda R minúscula, una onda S también minúscula porque no supera el cuadrito, y una onda R' mayúscula porque supera el cuadrito. ¿Cuándo se denomina R'? La R' es la segunda onda positiva que aparece en el QRS. ¿Y cuándo se denominará un patrón QS? Mayúsculo. Miren, cuando solo hay una sola onda negativa en el QRS. Si no hay R, ¿cómo puedo saber si es Q o S? Porque si no hay R, no sé si está antes o después de la R. Entonces, por eso a este patrón se le denomina QS. ¿Y por qué mayúscula? Pues porque tiene más de un cuadrito de voltaje. Un cuadrito grande de voltaje. Muy bien. Entonces, hasta aquí lo de electrofisiología. Estos datos son importantes. Permítanme ver cómo van con el tiempo. ¿Ya? Estos datos son importantes porque nos van a permitir comprender lo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar a ver un poco los bloqueos de rama y luego creo que haremos un pequeño receso dentro de unos minutos para tomar aire, ¿no? Bueno, bloqueos de rama entonces. Los bloqueos de rama se dividen en dos, ¿no? Obviamente tenemos dos ramas de las de His y así es como se denomina normalmente cuando nos ponen, por ejemplo, en un reporte de un electrocardiograma y a veces nos ponen todas estas letras que a veces no entendemos. Eso significa bloqueo de rama derecha de las de His. Algunas veces viene aquí una I, después de la R, una I o una C. ¿Qué quiere decir la I o la C? Bloqueo de rama incompleto, perdón, después de la D sería, ¿no? Bloqueo de la rama derecha incompleto de las de His o bloqueo de rama derecha completo de las de His. Y lo mismo para el bloqueo de rama izquierdo de las de His, ¿sí? Ahora, la rama izquierda de las de His, recuerden que tiene dos fascículos, el fascículo anterior, que es antero-superior, y el fascículo posterior, que es postero-inferior, es decir, que se va hacia atrás y hacia abajo, y el antero-superior, que se va hacia adelante y arriba, inervando, digámoslo así, o llevando el impulso hacia esas partes del corazón, de los ventrículos, ¿no? Del ventrículo izquierdo en este caso. ¿Qué Doctor, significa? disculpe la interrupción, qué pena. Es que estamos teniendo unos problemitas con el audio, entonces, ¿podría por favor apagar la cámara para mejorar la conexión? Gracias. Claro, Qué pena la interrupción. no se preocupe. Listo. No sé si ahí está mejor el audio. Ojalá que se mejore el audio, perdón. Bueno, entonces les decía, ¿qué significa un bloqueo? Pues el bloqueo representa un enlentecimiento o definitivamente una interrupción del impulso, ¿sí? De la transmisión de este potencial de acción. Y este enlentecimiento, pues obviamente se lo mide en tiempo, porque estamos hablando del más lento, más rápido, estamos hablando de tiempo, y el tiempo en el electrocardiograma se lo mide en el eje horizontal, ¿sí? Y también entonces, dentro de los bloqueos de rama, vamos a tener entonces dificultades en el tiempo, es decir, que vamos a ver unos QRS más anchos, ¿sí? No nos vamos a fijar en el voltaje, sino en cuánto dura, es decir, en el tiempo, ¿no? En cuántos cuadritos pequeños mide el QRS. Recordemos que el QRS mide más o menos entre, como lo menos, 60 milisegundos, es decir, un cuadrito y un poquito más, y a máximo hasta 120 milisegundos. Algunos textos dicen hasta 110 milisegundos, pero ese es el rango, ¿no? Entonces ahí hablamos de que es un QRS normal. Cuando ya supera ese tiempo,
entonces hablamos de que es un QRS ancho. Entonces, ¿cuándo vemos nosotros un bloqueo de rama? Cuando este tiempo del QRS se ve alterado, se ve prolongado el tiempo. Y también este aumento del tiempo de la despolarización de los ventrículos, porque el QRS es eso, ¿no? La despolarización ventricular, modifica también la forma del QRS, es decir, la morfología del QRS. Entonces, ojo con aquello. Entonces, entremos a ver el bloqueo de rama, este primer bloqueo, que es el bloqueo de rama derecha. Miren, aquí tenemos una representación esquemática del corazón con los vectores que habíamos mencionado, pero claro, aquí ya dentro de la anormalidad. Acá están las ramas. Entonces podemos ver aquí la rama derecha y la rama izquierda con sus fascículos. Ahora veamos la rama, aquí se bloquea la rama izquierda, hipotéticamente hablando, se bloquea la rama, por tanto entonces el impulso va a entrar por la rama izquierda. Al entrar por la rama izquierda, el impulso, vamos acá a poner V1, miren, aquí está V1, por acá está V6, para ver cómo lo registra, ¿no? Entonces recordemos que cómo se movían estos vectores que habíamos hablado dentro de la parte normal. Ahora, ¿qué ocurre si se bloquea la rama derecha? Como el impulso entra por la rama izquierda, esta primera parte, este primer vector que decíamos que despolariza del lado derecho desde el lado izquierdo, perdón, el tabique interventricular del lado izquierdo al lado derecho. Este pequeño vector prácticamente se mantiene igual porque entra de las de His, del nodo auriculoventricular entra a las de His y de las de His se dirige hacia la parte derecha del tabique. Entonces, este vector de aquí prácticamente no se modifica. Y por eso miren como en V1, claro, miren, es un vector dirigido hacia la derecha, con la cabeza hacia la derecha. Entonces, ¿qué registra V1? Le registra la parte positiva del vector. Y por eso miren cómo inscribe una pequeñita onda aérea. ¿Por qué pequeña? Pues porque el vector es pequeño. Luego, ¿qué ocurre? Como está bloqueada la rama derecha, todo el impulso se va por la rama izquierda. Y al irse todo el impulso por la rama izquierda, todo el voltaje, toda la energía se va por la rama izquierda, entonces esto hace que en primera instancia se dibuje una onda negativa en V1. ¿Por qué se dibuja una onda negativa? Porque miren, le ve la cola a este vector. Y por eso se inscribe una pequeña onda negativa, que puede ser un poco más profunda, por supuesto. Pero, ¿qué pasa a continuación? A partir de esto, de esta despolarización del lado izquierdo del corazón, es que se empieza a despolarizar el ventrículo derecho. Ya no por la rama derecha, sino a partir del músculo ventricular izquierdo, como es un sinsitio, ¿no es cierto?, se transmite hacia el músculo ventricular derecho, y obviamente eso hace que sea un poco más lenta la conducción y el QRS se haga más ancho. Y lógicamente viene un vector anormal, que no es lo habitual, es un vector patológico, viene directo contra V1 y por tanto le registra la cabeza positivo, y como viene con gran energía, entonces dibuja una onda R alta, positiva, ¿sí? Y la repolarización normalmente va al contrario, que lo vamos a conversar. ¿Qué pasa con V6? Miren, V6 es todo lo contrario, como está mirándolo al corazón desde el lado izquierdo, miren cómo de este pequeño vector 1 apenas le ve un poquito la cola negativa y por eso dibuja una muy pequeñita onda Q negativa en V6, pero más bien luego ve cómo le viene toda una carga positiva, vector positivo, cabeza, entonces dibuja una onda R alta, porque el vector es algo grande. Y luego ve a estos vectores que despolarizan el ventrículo derecho, los ve como se alejan de él, se alejan del electrodo de V6, entonces les ve la cola y por eso dibuja una onda S, una onda negativa. Eso sería para comprender la fisiología del bloqueo de rama, ¿no? Tanto en V1 y en V6, porque eso nos permitirá entender los criterios. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Miren, aquí está representado lo normal. ¿Cómo es normal de 1 a VR, V1 y V6? Miren, ¿cómo es normalmente? Ahora, ¿qué pasa? Miremos este electrocardiograma. Veamos miren este V1. Miren la R pequeña de V1 aquí.
y veamos la R grande acá en V1. Esto quiere decir que aquí algo está ocurriendo, ¿verdad? Que las fuerzas están yendo hacia el lado derecho, ¿sí? Se están yendo hacia el lado derecho, porque ya habíamos dicho que la parte positiva de V1, V2 y V3 es derecha, y la parte negativa es izquierda, ¿no? Entonces miren cómo las fuerzas están viniendo hacia el lado derecho. ¿Cuáles son los criterios entonces? Repasémoslos gracias a este electrocardiograma. QRS mayor a 120 milisegundos, se habla de bloqueo completo de rama derecha. Un QRS de menos de 120 milisegundos se habla de un bloqueo incompleto. Este QRS de aquí mide un poquito más de 3 cuadros. Claro, no nos deja muy bien ver la imagen, pero está al límite, ¿no? Podríamos decir que está entre completo e incompleto, está en limítrofe. Ahora, veamos este patrón. Patrón R minúscula, S mayúscula, R prima mayúscula. Veamos si existe. ¿En dónde? En V1 y en V2. Vamos a verlo. V1 tiene una onda R prima. Perdón, una onda R y una R prima. ¿Sí? Y tiene una S también, que puede ser mayúscula o minúscula. En este caso, no llega a los 5 cuadritos. Entonces, el patrón RS, R prima. RS, R prima. Una onda R muy pequeñita, la S y la R prima. En V2 se repite lo mismo, una onda R muy pequeñita, una onda S, y la onda R' grande, ¿no? De gran voltaje, por lo que ya habíamos conversado. Otro criterio, patrón QRS, ¿en dónde? En D1, en V5 y en V6. Vamos a ver D1, por acá está D1. Patrón QRS, miren, aquí está lo normal de D1, es una muy pequeña Q y la R, pero sin S. Miren acá, en D1, tiene una R, no se ve la Q, pero tiene una S. A esta S se le denomina empastada, ¿no? Porque es media ancha, la punta, entonces esas son las ondas que se denominan empastadas. Esta es una onda S empastada. Lo mismo en V5 y V6, lo mismo, miren acá en V5 y V6. Hay una S más profunda, miren V6, comparen lo normal de acá de V6. No tiene onda S. Tiene una pequeña Q, pero no tiene S. Y miren acá, tiene una onda S. Se cumple, ¿no? Este criterio también. Vamos con este otro criterio. Onda S en D1 y V6. Bueno, esto ya la habíamos... perdón. Onda S en D1 y V6 mayor de 40 milisegundos. Es decir, que sea un poquito ancha. Miren aquí en V6, ¿sí? Tiene un cuadrito de duración, 40 milisegundos y hasta un poquito más. Lo mismo acá en D1, miren, es ancha, ¿no? Esa onda S es ancha, dura un poco más de 40 milisegundos. Ahora, onda R, ancha en la derivación AVR. Vamos a AVR, aquí está AVR. Onda R ancha, miren la onda R, es ancha, ¿sí? Se cumple este criterio. Otro, onda T contraria al retardo. ¿Qué significa el retardo? El retardo es ¿dónde se está demorando? Miren el QRS, por ejemplo, en V1. Parece que hace una muesca, ¿no? Viene, hace una muesca, termina en una punta y luego baja. Esta muesca, esto es el retardo, porque se está demorando más de lo habitual, porque debería llegar a una punta y bajar. Miren, como aquí, en V6. Miren, punta y baja. Pero acá no, sube, hace una muesca y luego desciende. Este retardo. Entonces, ¿qué dice el criterio? Onda T contraria, o sea, de polaridad contraria al retardo. Veamos. El retardo es positivo y la onda T es negativa. Entonces, sí, la onda T es contraria al retardo en voltaje, en polaridad, ¿no? Veamos acá, ¿dónde está el retardo? En V6. El retardo está en S, es decir, negativa, porque esta es la que hace la muesca, ¿no? Está ancha. Y miren la onda T, es positiva, es contraria al retardo. Entonces, aquí vemos fácilmente cómo se cumplen estos criterios de bloqueo de rama derecha del haz de His, que básicamente son aquellos. Hay algunos que dicen, no, el patrón en oreja de conejo y todo eso, pero bueno, lo importante es comprender cómo se forman estas ondas y estos criterios fácilmente identificables. Vamos con el bloqueo de rama izquierda y creo que luego de esto hacemos una pausa. Lo mismo, ¿no? Miren, aquí está
bloqueado, por el contrario, en la rama izquierda. Entonces el impulso entra por la rama derecha, ¿sí? Y como decíamos, el impulso normalmente entra a la rama izquierda y desde ahí se despolariza el tabique. Por tanto, entonces ahora pasa directo a la rama derecha. Ya no pasa a la rama izquierda y luego al tabique. Entonces, desde el primer vector ya es anormal. Desde el primer vector. ¿Por qué? Las fuerzas de despolarización siempre tienden a llevar todo hacia la izquierda. Siempre. O sea, si el ventrículo derecho es normal y el ventrículo izquierdo es también, digámoslo, es normal, las fuerzas de despolarización siempre tienden a llevar hacia el lado izquierdo. Por tanto, como entra por la derecha, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la izquierda, porque las fuerzas tienden a llevar hacia allá la energía. Por tanto, miren este primer vector, cómo se desplaza a la derecha. Se desplazan a la izquierda. Todos se desplazan hacia la izquierda. Veamos V1. V1, ¿qué está viendo de todos estos vectores que se van a la izquierda? Les ve la cola. Y como ve la cola, y la cola es negativa, entonces va a dibujar una onda negativa. Y la va a dibujar profunda, porque todos estos vectores tienen mucha energía, llevan mucho voltaje. Vámonos al otro lado. V6. V6 ubicado en la axila, ¿no es cierto? Más cerca del ventrículo izquierdo. ¿Qué ve V6? V6 ve cómo se acercan los vectores hacia él. Y como les ve la cabeza, y la cabeza es positiva, pues va a dibujar una onda R y grande, ¿no? Y grande. ¿Y por qué lo dibuja de esta forma? Miren, aquí está el retraso. Porque lo que decíamos, ¿no? Entra por la rama derecha. Se empieza a despolarizar el ventrículo derecho y desde ahí se arrastra la energía hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y por dónde viaja? No viaja ya por las fibras de Purkinje, sino viaja por el músculo. Y si viaja por el músculo, es más lenta la transmisión del impulso. Y por eso, miren, dibuja otra vez esa muesca. Esto quiere decir retardo, retraso de la conducción. Siempre que veamos en el electrocardiograma estas muescas en los QRS o en las S anchas, empastadas, es lo que se denomina un retardo de la conducción intraventricular. Y a eso muchas veces leemos en los textos, hay un retardo inespecífico de la conducción intraventricular, bueno, y no sabemos a qué se refiere, pues es esto, ¿no? Que hay estas ondas empastadas, con muescas, a eso nos referimos netamente. ¿Cuáles son los criterios de bloqueo de rama izquierda? Miren, otra vez, sí, patrones normales, hay que identificar los patrones normales para poder entender lo anormal. Lo contrario, pues es muy difícil. Miren, ¿qué pasa aquí? Miren, el V1 como debe tener esta pequeña onda R y una S que si bien es grande, pero no muy profunda, no muy ancha, más bien finita. Miren acá como la onda S se hace un poco más ancha y mucho más profunda. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vámonos a V6. V6 es normal que tenga una T negativa, no es normal. Es normal que tenga una onda R empastada, ancha, con retardo, con muesca, no. Punta y cae. Sube, hace punta y cae. ¿Qué pasa? Miren acá, en este electrocardiograma, se empasta. Eso no es normal. Aquí hay un retardo, ¿verdad? Fácilmente identificable, aquí hay un retardo. Y tenemos una T que está distinta a la polaridad. ¿Cuáles son entonces esos criterios? Corroboremos. QRS mayor a 120 milisegundos, completo. Lo mismo que para el bloqueo de rama derecha. ¿Sí? Si tiene menos de 120 milisegundos el QRS, se habla de bloqueo incompleto. Vamos con los patrones. Prácticamente son al revés, digámoslo así, casi del bloqueo de rama derecha. Miren, patrón R minúscula, S mayúscula. O patrón QS. ¿En dónde? En V1 y V2. Vamos a V1 y V2. Miren, una sola onda negativa en V1. Esto es un patrón QS, porque no sabemos si es una Q o es una S. Pero acá en V2 ya aparece una pequeñita onda R, ¿no? Y tal vez alguien puede decir en V1 también hay una pequeñita onda R, pero es mucho más evidente en V2. Patrón R minúscula, S mayúscula en V2. Mayúscula, profunda. Vamos con otro criterio. No hay onda Q
en D1, en AVL, en V5, en V6. Desaparece la onda Q, por lo que vimos, ¿no es cierto?, en la forma en la que se mueven los vectores. Vamos a D1, no hay onda Q. Vamos a VL, tampoco hay onda Q. V5, V6, tampoco hay onda Q. Se cumple el criterio, ¿no? Ondas R anchas en D1, en AVL, en V5 y en V6. R anchas. Vamos a D1. R ancha, miren, con muesca, empastada, enlentecimiento. Vamos a VL, lo mismo, con muesca, empastada. V5 y V6, lo mismo. ¿Sí? Onda T, contraria al retardo, lo mismo. ¿Cuál era el retardo? Esto, la muesca, ¿no? Miren la T, es negativa, distinta al retardo que es positivo. Vamos a V6. Retardo positivo, onda T negativa. Y muchas veces puede estar el eje desviado a la izquierda. No siempre. Por ejemplo, en este electrocardiograma no está desviado a la izquierda. Pero podría aparecer un eje entre menos 30 y menos 60 grados negativo, es decir, ubicado en el cuadrante superior izquierdo por arriba de menos 30 grados. No vamos a encontrar siempre, así como en este electrocardiograma, todos los patrones. ¿Por qué? Porque los bloqueos de rama derecha y de rama izquierda tienen grados. Esto es importante que comprendamos. Hay grados bajos y grados altos de bloqueo. Por ejemplo, este que cumple casi todos los criterios de electrocardiográficos, este sería un bloqueo de rama izquierda de alto grado, porque tiene todo, ¿no? Cumple la mayoría de cosas, el tiempo, todo. Entonces ahí hablamos de bloqueos de alto grado. Habrán bloqueos de grado bajo en los que el QRS es menos de 120 milisegundos, hay criterios que se cumplen, criterios que no, entonces hablamos de bloqueos de bajo grado. Por lo menos se han reconocido hasta 5 grados de evolución, digámoslo así, de los bloqueos de rama, muchas veces motivados o identificados luego de taquicardias. O sea, hay taquicardia y los bloqueos aparecen. ¿Sí? Hay muchos bloqueos que son, como digo, que con la taquicardia se muestran. Cuando no hay taquicardia, parecería que no hay bloqueo. Pero el paciente aumenta su frecuencia, 110, 115, con ejercicio, con estrés, fiebre o con fármacos, lo que sea, y entonces se empieza a mostrar el bloqueo. Por eso, por ejemplo, las pruebas de esfuerzo, cuando se hace una prueba de esfuerzo, pues al ponerlo en una banda sin fin al paciente, a correr, a caminar rápido, pues uno puede empezar a ver cómo se forma el bloqueo de rama izquierda. Entonces, ¿cuándo aparecen estos bloqueos de rama? El bloqueo de rama derecha generalmente es normal, aparece en personas sanas, ¿no? No suele ser patológico la mayoría de veces, aunque sí puede aparecer en ciertos trastornos electrolíticos, después de eventos isquémicos, etcétera, pero es menos frecuente. El bloqueo de rama izquierda casi siempre es patológico. Tómenlo por ahí, que el bloqueo de rama derecha puede ser normal, pero el bloqueo de rama izquierda siempre o casi siempre es patológico. De hecho, el bloqueo de rama izquierda es un criterio para infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Muy bien. Ahora entonces vamos a hacer un receso de unos, no sé, Richa y los organizadores, de 5 o 10 minutos. Hagamos un pequeño receso. Doctor, en estos momentos daremos un pequeño descanso de 5 minutos para poder seguir con la conferencia. Se les pide a todos, por favor, seguir conectados dentro de la transmisión y en unos minutos continuamos, doctor. Listo, gracias.
Doctor. Hola, hola, aquí estoy. Doctor. Vamos a continuar, por favor. Igual con la cámara apagada, ¿no? Sí, doc, para mejorar la calidad de la señal. Ya, perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, pues entonces, continuemos. Vamos a hablar entonces ahora de los semibloqueos. Dentro de los semibloqueos, pues como ya habíamos mencionado, la rama izquierda de las de His tiene un fascículo anterior y un fascículo posterior que están aquí más o menos anatómicamente esquematizados. Es importante comprender, miren, esta región, porque la rama derecha de las de His casi nace junta con la rama con el fascículo anterior de las de His, miren. Y por eso es que muchas veces cuando se bloquea la rama derecha, también lo hace el fascículo anterior. Y por eso podemos ver muchas veces una combinación de bloqueos de rama derecha con el fascículo anterior de las de His en el electrocardiograma. Y es por esta disposición anatómica, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Miren, el nodo aurículo-ventricular luego se adelgaza y circula sobre el tabique unos pocos milímetros y luego ya se divide en su rama izquierda-derecha y en los fascículos inmediatamente. Entonces, por eso hay autores que hablan de que el haz de His no existe, que es una cuestión más bien funcional, netamente, más no anatómica, digámoslo así. Pero bueno, eso queda para otro momento. Ahora vamos a entrar a hablar de estos dos fascículos. Miren, el fascículo anterior se dirige hacia adelante y hacia arriba, y por eso es que se distribuye por esa misma zona del corazón, mientras que el fascículo posterior se va hacia atrás y hacia abajo. Se llama el fascículo póstero inferior y el fascículo antero y superior. Y acá vemos la rama derecha de las His, ¿no? Bueno, vamos ahora entonces a hablar del bloqueo del fascículo anterior, de la rama izquierda de las de His. Aquí vemos igual representado esquemáticamente el haz de His con su fascículo anterior, el haz de His, la rama izquierda con su fascículo anterior, posterior y su fascículo división anterior. Ahora, ¿qué pasa si se bloquea la rama anterior? Si se bloquea el fascículo anterior, entonces todo el potencial que entra al lado izquierdo del haz de His va obviamente a irse netamente por esta rama posterior y no lo va a hacer por la rama anterior que debería hacer. Entonces, en primera instancia vemos cómo desde la parte izquierda, porque entra, ¿no es cierto?, aquí al fascículo posterior, desde aquí se despolariza el tabique, tal como vemos aquí en este vector. Despolariza el tabique de izquierda a derecha. Es un vector pequeño, ¿sí? No es un vector muy grande. Y si nosotros nos ubicamos acá, estaría D1, ¿verdad? Registrando D1. Permítanme que haga un pequeño dibujo simplemente para... Aquí estaría el electrodo de D1, ¿no? Aquí estaría D1. Entonces, este D1 está registrándolo desde el hombro izquierdo. Miren qué pasa, acá abajo está representado D1 en el electrocardiograma. Entonces, miren el vector 1 que se dirige desde la izquierda a la derecha, se aleja de D1, ¿verdad? Y como se aleja de D1, le ve la cola. Como el vector es pequeño, miren qué dibuja. Pequeña onda Q. Una pequeña negatividad en D1. ¿Qué pasa ahora con este vector verde? Porque claro, como entra para acá la rama derecha y no pasa por el fascículo anterior, todo se va por el fascículo posterior. Entonces va hacia la punta y luego se regresa hacia la base y genera este gran vector de despolarización largo, ¿no es cierto?, de mucho voltaje que se dirige hacia D1. Entonces D1 le mira la cabeza. Y como la cabeza es positiva y es un vector grande, entonces dibuja una gran onda R. Miren, aquí está dibujada en D1 una gran onda R. Entonces, esto se grafica en el electrocardiograma en un fascículo anterior en D1. Vámonos a AVF. AVF está en la cara, está mirándolo al corazón, si recuerdan, desde abajo. Lo está mirando desde las piernas, podríamos decir, desde la pierna izquierda.
Por tanto, lo mira desde abajo, más o menos desde acá donde estoy haciendo este pequeño dibujo. AVF. Lo registra desde acá abajo. Por tanto, entonces, ¿qué va a registrar AVF? Miren, este vector azulito, este derecho pequeño, que se genera el vector 1, AVF le registra mejor la cabeza, ¿verdad? Claro que lo registra lejano, pero le registra la cabeza. Y como la cabeza es positiva, dibuja una pequeña onda aérea positiva. Luego, ¿qué registra este gran vector verde? Le registra la cola, porque se aleja de AVF. Y por tanto, entonces dibuja una onda negativa y grande porque el vector es de gran voltaje. Entonces, ¿por qué me enfoco en D1 y en AVF? Porque aquí es donde se van a ver la mayor parte de criterios para el bloqueo del fascículo anterior de la rama izquierda de las X. ¿Y cuáles son esos criterios? Voy a borrar lo que dibujé. Y aquí está, aquí sería lo normal. Miren qué es lo normal, una pequeña onda Q y una R en D1, una pequeña Q en AVF y una onda R. Miremos este electrocardiograma. Comparemos con el de acá. Aquí vemos un retardo, igual, miren, un retardo del voltaje de D1, del tiempo. Está retardado, ¿no? El tiempo aquí está empastado con una muesca. Y vemos VF, miren, totalmente distinto, ¿no? La polaridad mucho más negativa. Es decir, una pequeña R, lo que veíamos anteriormente, y una S profunda. Pero veamos los criterios. Comparemos esto con los criterios. Ojo que en los bloqueos fasciculares, el QRS suele ser normal. No se modifica el tiempo del QRS en los bloqueos fasciculares. Ojo, no se modifica el tiempo. Entonces, de ahí no podemos hablar de bloqueos completos e incompletos porque el tiempo generalmente es normal. Veamos el patrón. Miren, patrón Q minúscula, R mayúscula. ¿En dónde? En D1 y en AVL. Vamos a ver. Aquí está D1. Casi ni se ve la Q, de hecho, ni la tiene. Y tiene una onda R positiva. Vamos a AVL. AVL sí se dibuja una muy pequeña Q, si ustedes alcanzan a ver. Y una onda R lo mismo, empastada, ¿no? Con retardo. Y vámonos al otro criterio, patrón RS, R minúscula, S mayúscula en D3 y en AVF, es decir, en la cara inferior, como veíamos anteriormente. Miren, D3, R minúscula, AVF, R minúscula también. Y la S mayúscula. Por tanto, entonces se cumple también este criterio. La transición se desvía un poco hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? La transición se genera en B3 y B4. Es decir, la R va aumentando de tamaño en V, es chiquitita en V1, crece un poquito en V2, en V3 se hace más grande y salta mucho más grande en V4 y así. ¿Qué quiere decir? Miren, aquí no. Aquí no hay transición de V1 a V3, no crece la onda R. ¿Dónde está la onda R? Está acá, en V4, V5 y V6, derivaciones izquierdas. Por eso es que se dice la transición se pasa hacia el lado izquierdo. Ahora, la R, el otro criterio es la R en D1 más ancha que la R en V6. A eso se le denomina la deflexión intrínsecoide. ¿Sí? Es un término un poco raro, pero simplemente lo que mide es cuánto dura o cuánto tiempo hay desde donde inicia la R hasta la punta de la R. Entonces, aquí está la puntita de la R y desde donde inicia se mide. ¿Y cuánto debe durar? Básicamente es lo que se mide, es el ancho de la R. El criterio es ese, no tenemos por qué hacernos lío. Es ese. Si esta R de D1 es más ancha que la R de V6, que miren, a simple vista, sin necesidad incluso de medirlo, vemos que D1, la R es mucho más ancha. Miren esta R en V6, termina en punta. Miren la R en D1, tiene muesca, hay un retardo en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esto ya nos da la idea, pues, de que hay un hemibloqueo del fascículo anterior, todos estos criterios. Pero sobre todo el que habíamos hablado primero, el patrón QR en D1 y en AVL, y el patrón R minúscula, S mayúscula en D3 AVF. Y el eje sí, en este caso sí, porque miren acá, miren aquí en este gráfico, todo el voltaje se va hacia el lado izquierdo. Por tanto, entonces va a haber una desviación del eje a la izquierda que es evidente aquí, ¿no? D1 positivo y AVF negativo. El eje es francamente izquierdo.
Pasemos al bloqueo del fascículo posterior. El fascículo posterior, pues como lo decíamos, se dirige hacia abajo y hacia atrás. En este caso se bloquea. El impulso entra, ya no puede entrar al fascículo posterior, por lo tanto entra directamente al fascículo anterior. Si entra entonces al fascículo anterior, se va a ir hacia arriba y hacia adelante. ¿Sí? Ya no se va a ir hacia abajo, tal como muestra este vector 1. Miren, se va la despolarización hacia arriba y hacia adelante. Por tanto, lo mismo. Si ponemos acá, y vamos a dibujar otra vez, si ponemos aquí D1, D1, ¿qué pasa entonces en D1? D1 lo va a mirar a este vector, a este pequeñito, le va a ver la cabeza. Y como la cabeza es positiva, miren lo que dibuja. Una pequeña onda aérea positiva. No, onda aérea positiva, una pequeña onda aérea, ¿no? Y luego miren qué le ve a este vector 2. ¿Qué significa este vector 2? Como la despolarización entró por la rama derecha, o por el fascículo anterior, perdón, entró por el fascículo anterior hacia arriba, se despolariza la base del corazón izquierdo. Y a partir de ahí es que se despolariza la punta y la parte baja, la pared libre, la parte baja del corazón izquierdo, del ventrículo izquierdo, a través del músculo. Y si lo hace a través del músculo, pues se demora más, ¿no? Entonces, por eso es que toma esta forma este vector. Se dirige hacia abajo y ligeramente hacia la derecha. A veces muy hacia la derecha, ¿sí? Por tanto, entonces, ¿qué ve de 1 a este vector verde? Lo ve que se aleja. Y como le ve la cola, es negativo, dibuja una onda S profunda. Eso en V1. Ahora, si nos vamos lo mismo a AVF, ¿qué pasa en AVF? AVF lo está mirando al corazón desde abajo. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué ve de este pequeño vector 1, AVF? Le ve la cola y lo ve muy lejano. Por eso dibuja una pequeña onda Q, ¿sí? AVF, aquí en el ejemplo. Y luego, ¿qué le ve a este vector verde? Al 2. Le ve la cabeza. Y la cabeza es positiva y es un vector grande. Entonces dibuja una gran onda aérea. Y dibuja este patrón. ¿Qué patrón es este? Es un patrón Q minúscula, S, R mayúscula, ¿no? Y el patrón en D1, ¿cuál es? R minúscula, S mayúscula. Entonces, veamos los criterios. Veamos si se corresponde con lo hablado. Vemos aquí, igual acá abajo lo normal. Aquí vemos un electrocardiograma, en donde, claro, hay un poco de microvoltaje. A lo mejor es un poco difícil verlo, pero miren D1. Tiene una pequeña onda R y una S más grande. Podríamos decir un patrón, claro, no hablar de S mayúscula, pero sí hablar de un patrón RS, ¿no? Distinto al de acá. Vamos a AVL. En AVL ya podemos hablar de un patrón R minúscula y S mayúscula. Ahora vamos a las derivaciones de cara inferior. La cara inferior es de 3, AVF y de 2. Vamos a AVF, cara inferior. Patrón, que habíamos dicho, se dibuja una pequeña onda Q, la tiene, y luego una onda R alta, lo tiene. Y de 3, para completar, igual, onda Q y onda R alta. ¿Cuáles son los criterios entonces de bloqueo del fascículo posterior? Lo mismo, el QRS puede ser de duración normal, no necesariamente está más de 120 milisegundos. Miren, patrón R minúscula, S mayúscula. ¿En dónde? Aquí en D1, tal como hemos visto, y en AVL. Se cumple. Patrón QR, Q minúscula, R mayúscula. ¿En dónde? D3 y AVF. Veamos, ¿sí? D3 y AVF. Q minúscula, R mayúscula. Ahora la transición está más bien hacia la derecha, mirada hacia la derecha. No muy evidente en este electrocardiograma, pero deberíamos ver aquí las R's mucho más grandes en V1, V2 y V3, que son derivaciones derechas. Ahora, no hay onda Q en V5 y en V6. Vamos a verlo. Aquí está V5, sí, efectivamente no hay onda Q. V6 no hay onda Q. Y en estos casos, en el bloqueo de fascículo posterior, el eje, como vieron aquí en el dibujo, como vieron claramente en el gráfico, ¿no es cierto? El vector verde se dirigía hacia la derecha. Por tanto, entonces, el eje se desvía a la derecha. Y veamos si hay aquí eje desviado a la derecha. AVF es positivo, es decir, hacia abajo, 90 grados positivo. Y D1 es predominantemente negativo.
es decir, se dirige hacia 180 grados negativo. Por tanto, entonces, este electrocardiograma pues tendrá un eje negativo, o un eje, perdón, no negativo, sino más bien un eje de más allá de 90 grados, ¿no? De más allá de 90 grados, es decir, un eje cercano a la desviación hacia la derecha. Muy bien. Y aquí entonces un ejemplo, ¿no? Que ustedes pueden ver y tratar de, en cuestión de unos pocos segundos, tratar de identificar. Todos hagamos el ejercicio, a ver si cuál de los patrones que acabamos de ver se cumplen en este electrocardiograma. ¿Qué hemos visto? V1, o hacerlo V6, para los bloqueos de rama derecha-izquierda, los patrones en V1 y V6, y para los hemibloqueos, los patrones en D1 y en AVF, ¿no? Básicamente ahí es donde debemos ir a buscar y después corroborar con los otros criterios. Entonces veamos, se cumple algo, no sé, ustedes, ahí cada uno podría ver a través de la pantalla, no sé, unos 5 segundos más para que puedan identificar el V1, el V6, qué características tiene, si hay empastamiento de las ondas, hay patrones con R', hay estos patrones de RS, QS, que acá hablamos de hablar. Bueno, pues miren, aquí tenemos dos patrones. Primero, vamos con V1. Miren, ¿qué hay en V1? Hay el patrón R, S, R'. Esto es el patrón de bloqueo de rama derecha. Y es un QRS que dura más de 120 milisegundos. Por tanto, estamos hablando de un bloqueo completo de rama derecha. ¿Que se corrobora con V6? Sí, miren, aquí está, enlentecido, ¿no? Retardada la despolarización. Y decíamos, ¿no es cierto?, que en V4, en V5 y en V6, la parte negativa representa el ventrículo derecho. Por tanto, entonces, miren, es un retardo en el ventrículo derecho. Y otra cosa que decíamos, la polaridad de la onda T siempre está contraria al retardo. ¿Dónde está el retardo? Es positivo en V1 y la T es negativa. En V6, ¿dónde está el retardo? Está hacia abajo, ¿sí? Y miren, la polaridad de la T es positiva. Entonces, contrario al retardo. ¿Qué más tenemos? Veamos D1 y AVF a ver si hay algún patrón. Tenemos aquí una onda R y una S minúscula. Patrón R mayúscula, S minúscula, en D1. Y vamos a AVF. Patrón R minúscula con S mayúscula. Esto es el patrón de ¿qué? ¿Recuerdan? Si va hacia D1, el voltaje, si el vector se dirige hacia D1, desvía hacia la izquierda, quiere decir que está bloqueada el fascículo anterior, ¿verdad? Porque el posterior llevaba el vector hacia arriba. En cambio, cuando se bloquea el fascículo posterior, el vector se va hacia la derecha y por eso hay desviación hacia la derecha. Acuérdense de esa fisiología, electrofisiología. Entonces, miren cómo aquí que tenemos. Tenemos un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo del fascículo anterior de las de His. Es decir, tenemos un doble bloqueo. Lo que decíamos, ¿no? Por la anatomía que comparten, por donde nacen, es muy común ver este tipo de patrones. Cuando hay bloqueo de rama derecha, generalmente hay también un bloqueo del fascículo anterior. Entremos ahora sí a ver ya por último el crecimiento de cavidades. En el crecimiento de cavidades, pues tenemos que hablar de las aurículas y de los ventrículos, totalmente, ¿no? Primero hablemos de las aurículas. Este sería el patrón normal. La línea roja nos indica la morfología de una onda P normal. Pero lo que tenemos que estar conscientes es que la onda P tiene dos componentes. El componente inicial está dado por la aurícula derecha y el componente final está dado por la aurícula izquierda. Pero en condiciones normales se solapan y se dibuja una sola onda P. Entonces, ¿dónde es mejor ver los crecimientos de aurículas? En D2, en la derivada 2, y en V1. Miren, en D2, el patrón de D2 o la polaridad de la onda P
es generalmente positivo. Y ya no se pone ese patrón, ¿no?, de RS, porque acá ya no tenemos ni la R ni la S, sino que se le pone dos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los dos componentes, tanto el componente derecho como el componente izquierdo, son los dos positivos, están hacia arriba. Eso es lo normal ver en D2. ¿Qué es lo normal ver en V1? En V1, regularmente, es normal ver dos componentes de la onda P. Es decir, es verla bifásica, una fase positiva y una fase negativa. Y por eso es que a este patrón se le pone estas características, positivo, negativo. Es decir, que tanto el componente positivo y el negativo son iguales. Son del mismo tamaño, de la misma duración, del mismo voltaje. ¿Sí? Tienen las mismas características. Eso en D2 y en V1. No olviden, para ver las aurículas, fijémonos en la derivada 2 y en la derivada precordial V1. Los ventrículos, pues ya acabamos de ver, ¿no es cierto? Hablamos ampliamente cómo se forma el QRS y todo esto. ¿En dónde vemos también el crecimiento ventricular? En lo mismo, en V1 y en V6. Este es el patrón normal, una onda R minúscula y una S mayúscula. Y en V6, el patrón normal es una Q minúscula y una R mayúscula. Eso es lo normal. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de mayor amplitud del QRS en este caso, o de la onda P. Hablamos de amplitud, es decir, de un mayor voltaje de las ondas. Tienen un mayor voltaje. Entonces, cuando hablamos de bloqueos, hablamos de mayor tiempo, ¿sí? Más tiempo, se demora más. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de mayor voltaje, de mayor amplitud. Hablemos del crecimiento de la aurícula derecha. Acá vemos una imagen normal, miren los dos componentes iguales, el componente derecho y el izquierdo, pues similares, no pasa nada con la aurícula derecha, tiene un tamaño normal. Ahora veamos este electrocardiograma. Vamos a ver D2. Miren, D2, la onda P es picuda. Algo empastrada también, ¿no? Arriba, como que se demora más, digámoslo, un poquito más. Y tiene una fase mucho más ascendente, la fase ascendente, miren, es un poquito más lenta. No sé si alcanzan a verlo con detenimiento. La rama que sube de la onda P es como que hace una pequeña pancita al final. Pero la parte que cae más rápido. Desciende más rápido, ¿no? La rama descendente cae más rápido. Entonces, como que se demora más la parte ascendente. ¿Y la parte ascendente qué es? Es aurícula derecha. Entonces parece que hay un retardo en la aurícula derecha. Entonces por eso se demora más y crece el voltaje de la aurícula derecha. Eso en D2. Veamos en V1. También, miren, el componente tenía que ser lo mismo, ¿no? Positivo, negativo. Acá el componente en D2 tenía que ser positivo, positivo. Pero aquí parece que es un poquito más, el primer positivo es un poco más. Acá tenía que ser positivo y negativo. Parece que la parte positiva también es un poquito más que la negativa, tiene más voltaje. ¿Cuáles son los criterios entonces? Para determinar el crecimiento de la aurícula derecha, yo tengo que ver D2 y V1. Vamos a D2. La onda P debe medir más de 2.5 milímetros. Vamos a ver aquí en el electro. 2.5 milímetros, es decir, 2 cuadritos y medio. 1, 2, 3, 4 cuadros. Mide más de 2.5 milímetros. Es decir, más de 0.25 milivoltios, porque no olviden que cada cuadrito pequeño equivale a 0.1 milivoltios. P acuminada, ya habíamos hablado de lo que es acuminado. Acuminado es lo mismo que decir empastado, con muesca, retardo. Miren, la P aquí es acuminada, tiene retardo, ¿no? No termina en puntita como debería serlo, o totalmente redondeada como debería ser acá la onda P, sino más bien termina como empastada, acuminada. Y en V1, miren, el componente positivo es mayor que el componente negativo en el crecimiento de aurícula. Vamos a V1 y como decíamos, parece que el componente positivo es un poquito más grande, más voltaje que el componente negativo. Por tanto, en este electrocardiograma podríamos confirmar que existe una aurícula derecha aumentada de tamaño. Vamos al crecimiento de la aurícula izquierda. Lo mismo, el patrón normal, positivo, positivo, en D2. Y veamos este electrocardiograma.
En este electrocardiograma tenemos lo mismo, aquí D2 y aquí V1. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Veamos. ¿Qué pasa con la P en D2? Miren, tiene más tiempo. Solo en el crecimiento de la aurícula izquierda, el voltaje, no solo aumenta el voltaje, sino que aumenta el tiempo. Porque recuerdan con lo que hablábamos primero, la aurícula izquierda se demora en despolarizarse porque está lejos, ¿no? Se demora hasta 90 milisegundos en despolarizarse. Por tanto, entonces, en el bloqueo, o perdón, cuando crece la aurícula izquierda se va a demorar mucho más. Entonces, ahí sí vamos a tener tiempo. Los componentes, miren, se separan. Ya no está como aquí, unidos los dos componentes derecho e izquierdo. Aquí tenemos un componente derecho y luego tenemos un componente izquierdo. Esto lo que nos quiere decir es que tenemos una onda P de 4, de 40, de 80, de 120 milisegundos. Grande, ¿no? Y con esta muesca, es decir, retardo, otra vez. La muesca nos indica retardo en la despolarización. Vamos a V1. Miren, el componente positivo apenas no tiene ni un cuadrito pequeño, mientras que el componente negativo supera un cuadrito pequeño, ¿sí? Tanto en voltaje como en duración, como en tiempo. Veamos los criterios. D2. La onda P tiene que ser mayor a 110 milisegundos. Lo es, al menos en este electro lo es. Y con esta muesca, ¿no? Esto justamente se le denomina la onda, la P en dromedario. ¿En dónde vemos eso? En D2, en la derivada 2. Y en V1, ¿qué vemos? El componente, aquí está mal, perdónenme, el componente negativo es mayor que el componente positivo, ¿no? Esto está al revés. Entonces, el componente negativo es mayor que el componente positivo, lo cual se cumple en V1 y en D2. Entonces, en este electro, en este ejemplo, podemos hablar de crecimiento de la aurícula izquierda. Lo mismo, les doy unos 10 segundos para que traten de identificar qué aurícula está crecida en este electro. ¿Es la derecha o es la izquierda? ¿Qué tenemos que ir a ver? D2 y V1. Observen solo la onda P. Y verdad, podemos darnos cuenta fácilmente que miren D2, la onda P está acuminada, está puntiaguda arriba y grande. Más de 2 milímetros, más de 2.5 milímetros. Y vamos a ver acá en V1, obviamente, miren, el componente positivo es mucho mayor que el componente negativo. Por tanto, entonces aquí fácilmente podemos decir que hay un crecimiento de la aurícula derecha. Ahora vamos a hablar de las hipertrofias, de los ventrículos. En general, yo lo menciono así en algunos textos también, que cuando una aurícula aumenta de tamaño, se le dice netamente que ha crecido o que se ha dilatado la aurícula derecha. Cuando un ventrículo se vuelve grande, generalmente se habla de hipertrofia, aunque también se pueden dilatar. Ojo, ¿no? También se pueden dilatar. ¿Qué hace que crezca una aurícula? Cualquier cosa que aumente la presión o el volumen por delante de ella, pues hace que crezca, ¿no? Presión o volumen, por ejemplo. Se estenosa la válvula pulmonar, crece la aurícula derecha. También se estenosa la válvula tricuspidia, crece la aurícula derecha por incremento de presión. Se vuelve insuficiente la válvula tricuspidia, aumenta el volumen, ¿verdad? Hacia atrás, se regresa la sangre hacia la cavidad derecha, crece la aurícula derecha. Y lo mismo pasa con el lado izquierdo. Tenemos hipertensión arterial, pues aumentan las presiones en el lado izquierdo y eso hace que aumente el tamaño de la aurícula izquierda. ¿Y por qué se dilatan más fácilmente? Porque tienen mucho menos músculo para hipertrofiar. Entonces, generalmente cuando están sometidas a presión o a volumen, pues se dilatan. Al contrario que los ventrículos, como tienen más músculo, tienden a hipertrofiarse y cuando el proceso es muy severo, pues tienden a dilatarse. Por supuesto que sí. Cuando un paciente se infarta o en las miocardiopatías primarias, por ejemplo, en la miocardiopatía dilatada, pues tenemos un ventrículo izquierdo generalmente dilatado. En la miocardiopatía hipertrófica, el músculo está grueso, hipertrofiado, ¿sí? Entonces,
Todas esas patologías harán que también las aurículas aumenten de tamaño, dependiendo del lugar, ¿no? Bueno, entonces vamos con la hipertrofia de los ventrículos. La hipertrofia del ventrículo derecho, como decíamos, generalmente ocurre cuando hay un aumento de presión delante de este ventrículo, en la arteria pulmonar, en la válvula pulmonar, hay hipertensión pulmonar por EPOC, por un tromboembolismo pulmonar, etcétera, ¿no? Todo ese incremento de presión hace que crezca el ventrículo. También los incrementos de volumen tienden a hipertrofiar y también a dilatar. Bueno, acá está un patrón normal de B1 y B6, que ya lo hemos repasado bastante. Insisto, grábense los patrones normales del electro, porque a partir de ahí es que yo puedo entender lo anormal. ¿Qué pasa en la hipertrofia del ventrículo derecho? Aquí están los vectores normales que ya los hemos estudiado, el vector 1 que va del lado izquierdo al lado derecho, el vector 2 que va hacia la punta y el 3 que va hacia la base del corazón. Y acá miren cómo está grande el ventrículo derecho, miren aquí cómo está crecido el músculo ventricular derecho, pues las fuerzas tienden a irse hacia ese lado. Aquí vemos un electrocardiograma. Vamos a hacer la correlación. Veamos qué tal nos va. Hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Cuáles son los criterios? El QRS de duración normal, ¿sí? No es bloqueo, entonces no tiene por qué aumentar. A menos que coexista un bloqueo, entonces el QRS se va a hacer ancho. Si no, no va a ser ancho. Va a aumentar el voltaje. Ojo, en las hipertrofias aumenta el voltaje. Onda aérea, alta. ¿En dónde? En D3, en AVF, en V1 y V2. Vamos a ver, D3. Aquí está D3. Una onda aérea alta, ¿sí? Tenemos alta. Hay criterios para definir qué es alta. Normalmente se dice que es alta cuando alcanza los dos cuadritos grandes, es decir, 1 milivoltio. Ahí se dice es una aérea alta, ¿no? O cuando de todo el QRS es mucho más que los 2 tercios, ¿sí? Pero generalmente es cuando alcanza 1 milivoltio, se dice es una onda aérea alta. El AVF, vamos a AVF, miren, alcanza un cuadrito, o sea, 2 cuadritos grandes, es decir, 1 milivoltio. Vamos a V1, miren, una onda aérea alta, que alcanza los 2 cuadritos. En V2, alcanza los 2 cuadros grandes, se cumple. D1, ¿qué pasa en D1? Aparecen ondas S, ¿sí? En D1. Entonces recuerden, miren aquí V1 y V2. ¿Qué pasa con V1 y V2? Pues V1 y V2 registran, la parte positiva registra el ventrículo derecho. Miren, nos da la razón, ¿no es cierto? Porque crece la R, aumenta de voltaje la R, que es ventrículo derecho. Y ventrículo derecho en V4, V5 y V6, ¿qué es? Es la parte negativa. Y miren la S, es profunda en V6 y V5. Ventrículo derecho. Entonces, tenemos también en D1 pueden aparecer ondas S. ¿Y por qué? Porque D1 también registra más el lado izquierdo del corazón. Entonces, por eso la S es que se vuelve profunda, porque el vector se dirige hacia el lado derecho, entonces se aleja de D1 y le ve la cola. Perdón. D3, por el contrario, podemos ver también ondas Q, que en este electrocardiograma no se ve. El eje se tiende a desviar a la derecha, es decir, más allá de más 120 grados, y hay ciertos índices para hacer el cálculo de la hipertrofia del ventrículo derecho. Por ejemplo, una especie de Sokolov modificado, especie de, no es necesariamente un Sokolov, es, por ejemplo, medir en V1 la R, porque es ventrículo derecho, y la S en V6, que es ventrículo derecho. Si yo sumo estos dos y me dan y suman más de 11 milímetros, o más de 1.1 milivoltios, entonces yo ya puedo sospechar en hipertrofia del ventrículo derecho. Si nosotros nos ponemos a medir esto, solo la R en V1 ya tiene más de 11 milímetros. Y no se diga si le sumo la S de V6. Este es otro índice. Este es el índice de Cabrera, si no me equivoco, es el apellido del autor de este índice. El índice de Cabrera, sí. Para este índice de Cabrera yo tomo netamente V1, solo la derivada 1. ¿Qué hago en V1? Miren, mido la R. ¿Cuánto mide la R? La mido desde la línea de base, la mido hasta la punta. Y le mido, miren, en este caso mide 13 milímetros. Luego, ¿qué hago? Divido para
la suma de R, estos 13 mililitros, más la S. Insisto, esto es en V1. Entonces, 13 más 4, ¿sí? Acá está la división. Y si esta división me registra un valor mayor a 0.5, entonces hablamos de hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Como les digo, esto es uno de los índices que se aplican. También se puede aplicar el índice de Lyon, también hay para hipertrofia del ventrículo derecho. Pero por cuestiones prácticas, miren, este es bastante útil y este que les digo de esta especie de Sokolov modificado, pues es bastante útil. Apliquemos acá el índice de Cabrera. Miren, sumamos R de V1 y luego la R de V1 más la S de V1 mismo. Entonces dividimos esto para lo de acá. Y si nosotros hacemos la división, fácilmente esto nos va a dar un índice de más de 0,5. Vamos con la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Creo que con esto ya vamos terminando. Veamos en el electrocardiograma, veamos los criterios. QRS de duración normal, ¿no es cierto? No es un bloqueo, no tiene por qué el QRS, a menos que haya un bloqueo, pues estaría ancho. Si no, pues no tiene por qué aumentar. La S, profunda, ¿en dónde? En V1 y en V2. Vamos a ver V1. Profunda, miren, muy profunda. En V2, muy profunda, que incluso se mezcla con la de V3, con la R de V3. Recuerden, la parte negativa de V1 o de V2 y de V3 nos representa el ventrículo izquierdo. Lo mismo, la parte positiva de V5, de V4, V5 y V6 nos representa también el ventrículo izquierdo. Y por eso el índice de Sokolov que vamos a ver a continuación. S profundas en V1 y V2 se cumple. R altas, ¿en dónde? Derivaciones izquierdas, ¿verdad? Tendría que ser. ¿Qué derivaciones lo ven al corazón desde el hombro? Lo ve de 1 y la derivada left, AVL. Aquí está de 1, miren, onda R alta, AVL, onda R alta, ¿sí? Casi monofásicas, no solo R sin Q, sin S. En V5, V6, miren, V5 muy alta, V6 muy alta. Se cumple, ¿no? Onda R altas en estas derivaciones izquierdas. Y el eje se desvía a la izquierda, tiende a desviarse a la izquierda, aunque no en todos los casos, ¿no? En este caso preciso, pues no hay una desviación izquierda neta en este electrocardiograma. Y aquí están algunos de los índices, de estos índices que hablábamos. Miren Sokolov-Lyon. Sokolov-Lyon dice, sume la S de V1, ventrículo izquierdo, más la R de V5 o de V6, es decir, la más grande. La que usted vea más grande, esa sube. Vamos al electrocardiograma. Subimos la S de V1, o sea, ventrículo izquierdo. Miren, 5, 10, 15, 20 cuadros, 20 milímetros, 20 cuadritos o más. 23, 24 tal vez. ¿Cuál les parece más grande? A mí me parece más grande V5, la R de V5, que es ventrículo izquierdo. Igual, si sumamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ¿cuánto debe sumar? Más de 35 milímetros. Totalmente, ¿no? Totalmente. Tenemos un voltaje de mucho más de 25, de 35 milímetros. ¿Sí? Entonces se cumple criterio de Sokolov para hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y así tenemos otros criterios. Por ejemplo, está el índice de Lewis, el voltaje de Cornell. Miren, por ejemplo, este tan sencillo, la R en AVL, que sea mayor a 11 milímetros. Vamos a ver. Aquí está la R en AVL. Y vemos que no se alcanza a leer exactamente, pero parece muy cercano a los dos cuadros grandes. Parece muy cercano. ¿Sí? Y veamos el índice de Lewis, por ejemplo. ¿Qué dice el índice de Lewis? También muy utilizado, incluso hasta muy preguntado en las clases de medicina. El índice de Lewis nos dice la R en D1 más la S en D3. A eso le resta la R en D3 y la S en D1. Es decir, simplemente cruzamos entre D1 y D3. Vamos a ver. Aquí está D1. Dice, sume la R de D1. ¿Sí? Miren. Aquí está la R de D1 más la S de D3. Sumamos estos dos. Entonces aquí más o menos tenemos más de 10
y le sumamos acá, que tenemos unos 3, 4 cuadros pequeños. ¿Sí? Entonces sumamos esto, que nos daría, pongamos, 14. ¿Sí? Y luego, ¿qué hacemos? Sumamos la S de D1, que no hay, y la sumamos con la R de D3, que alrededor de unos 3 cuadritos, ¿no? Entonces se quedaría en 3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restar esos dos valores. Es decir, 14 menos 3, y eso tendría que darnos un valor cercano a 17 milímetros. Si nos da un valor cercano alrededor de 17 milímetros, pues hablamos de criterios de hipertrofia, o menor, perdón, de 17 milímetros nos da un criterio de hipertrofia del ventrículo izquierdo, que en este caso que hemos hecho el ejercicio, pues se cumple, ¿no? Se cumple, es menos de 17 milímetros. Muy bien, yo creo que con eso, pues, creo que es suficiente por hoy. Muchísimas gracias. Quedo atento a cualquier pregunta. Muy amable, doctor. Aquí tenemos algunas preguntas para poder realizarle, doctor. Nos preguntan, ¿qué es más frecuente, la presencia de hipertrofia ventricular o las anormalidades auriculares? Normalmente hay que estar conscientes de que las aurículas tienen una menor presión o soportan menores presiones que los ventrículos. Por tanto, entonces, cuando tengamos una sobrecarga de presión o de volumen, siempre obviamente va a irse hacia lo más débil, ¿no? Entonces, serían las aurículas las que primero van a sufrir los cambios, las dilataciones, el crecimiento, siempre van a ser las aurículas, ¿no? Y generalmente, siempre que hay una hipertrofia de un ventrículo, es totalmente, va de la mano que una aurícula esté también dilatada. Entonces, obviamente, lo más frecuente es, vamos a ver que las aurículas se dilatan antes que se hipertrofian los ventrículos. Muy amable, doctor. ¿Qué podemos encontrar en el trazo electrocardiográfico en la coartación aórtica? En la coartación, bueno, la coartación de aorta lo que nos va a dar son datos de hipertrofia, ¿no? Perdón, de sobrecarga, de poscarga, ¿no? De incremento de la poscarga, porque generalmente donde se coarta la aorta ya es en la aorta descendente, ¿no? Terminando el callado, a veces también en el callado, pero sobre todo pasando el callado. Entonces lo que va a provocar es una poscarga aumentada para el corazón. Eso genera obviamente una sobrecarga sistólica, ¿no? Porque el corazón tiene que ser más fuerza para vencer esa resistencia, esa poscarga. Y en definitiva, pues lo que vamos ahí a observar pueden ser criterios de sobrecarga ventricular izquierda, de hipertrofia de ventrículo izquierdo, sobrecarga auricular, dilatación auricular. Esos cambios son los que podríamos ver en coartación de aorta. Gracias, doctor. ¿Qué repercusión tiene para un paciente un bloqueo de rama izquierda de alto grado en comparación con uno de bajo grado con respecto a la sintomatología? Bueno, muy buena pregunta, porque como les decía, los bloqueos pueden ser variables dependiendo incluso de la frecuencia cardíaca, pueden aparecer. Pero de todas formas, muchos bloqueos suelen ser asintomáticos, ¿no? Muchos bloqueos suelen ser asintomáticos. Sin embargo, los bloqueos, como les decía durante la charla, los bloqueos de rama izquierda pueden ser el significado, por ejemplo, de una isquemia miocárdica. Entonces, claro, yo podría tener un paciente que tenga dolor torácico, que tenga episodios de anginas y detecto un bloqueo de rama izquierda. Entonces, en sí mismo, un bloqueo de rama izquierda, entre los síntomas que podrían provocar es justamente por este enlentecimiento de la despolarización del ventrículo izquierdo, que podrían originarse en eso, ¿no? Anginas, podrían ser causa y consecuencia de, ¿sí? Los síntomas me refiero, ¿no? Podrían ser
lo uno y lo otro. Pero las taquicardias, como digo, desatan los bloqueos, es decir, un bloqueo de bajo grado con una taquicardia puede aparecerse en uno de alto grado. Entonces es difícil poder ahí distinguir cuál es la sintomatología en sí misma del bloqueo. Sí, es algo complejo, pero va por ahí más o menos. Muy amable, doctor. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, de nada, a ustedes. Desde el comité organizador y de los asistentes agradecemos enormemente esta magnífica presentación. Nos queda la invitación para reflexionar sobre las repercusiones que estas patologías anteriormente mencionadas tienen en nuestra vida y en la de nuestros pacientes. Al final nos recuerda que todo está conectado y tenemos que estar súper atentos a nuestro contexto para poder hacer un diagnóstico acertado. Les recordamos a todos los participantes que esta transmisión quedará disponible en el canal de YouTube y se estará enviando la información pertinente por el grupo de WhatsApp y Telegram. No olviden diligenciar el formulario de asistencia. Gracias. Muchas gracias. UNL, Ecuador, Samed Cruz, México, Ausencol, Seimit, US, Cardio EKG Colombia, Socimec Perú y todo nuestro equipo organizador le deseamos una feliz noche y esperamos que participen activamente de próximas actividades. Muchas gracias por la asistencia y de nuevo, doctor, gracias por su excelente participación. Muchas gracias a ustedes. Los felicito. Que les vaya muy bien en todo. Doctor. Muchas gracias. Hasta luego.